Buenos días, mis hermanas, mis hermanos. Tanto tiempo que no los veía. Yo les dije que un mes no iba a estar, así que... ¿Ah? Bueno, es por antigüedad la cosa. Claro, entre más... La ley dice claramente, después de 13 años son un día más, así que tengo como 40 días. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Un día especial hoy día, ¿verdad? Así que vamos a tratar de correr un poco porque ya nos dijeron que hasta las 11:20 son las clases. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a orar al Señor para que el Señor sea con nosotros en medio de esta clase. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Y recuerden que hoy día el regalo no es porque es el día del huevito de Pascua. Ustedes saben que siempre tienen un chocolatito. Así que no nos confundamos, por favor. ¿Ya? Bien, pónganse de pie los que puedan y los que no, no. Bien, Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa de oración en esta mañana, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor, porque sabemos que en ella, Señor, tenemos la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos que han podido llegar hasta tu casa de oración para aprender más de ti, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, y para compartir los unos con los otros, Señor, en armonía. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque han podido llegar, porque están bien, porque están saludables, Señor. Y aquellos que no han podido venir porque tienen alguna enfermedad, algún impedimento, Señor, sé tú donde ellos estén, bendiciendo sus vidas también y hablando a sus corazones, Señor. Tocando sus vidas también, Señor, para que ellos también puedan recibir de tu bendición, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, para la honra y la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, pueden tomar asiento. Estamos estudiando, ¿no es cierto?, las promesas de Dios. Ya estábamos hablando de los patriarcas, ya hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, y la semana pasada hablamos de Jacob. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar de José, el hijo de Jacob, el hijo amado de Jacob. ¿Ya? Bien, para hablar de José vamos a hacer un poquito de repaso, así, bien brevemente, si es que se puede. Dice que después de que Esaú, ¿no es cierto?, y Jacob tuvieron su problema, su riña, ¿se acuerda que Jacob se tuvo que ir? Bueno, dejó su hogar, ¿no es cierto?, se casó con 2 mujeres y tuvo 12 hijos y una hija. ¿Ya? El nombre de Jacob
dice, yo lo busqué, dice que proviene del hebreo, que puede significar suplantador, seguidor, protegido o sostenido por el talón. Dicen que sostenido por el talón porque ahí hasta en el vientre estaban luchando cuál de los dos salía primero. ¿Ya? Desde ahí ya venía el problema de quién quería ser el primero. Bien, después de eso, los 12 hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿Ya? Él tuvo 2 esposas porque primeramente se tuvo que casar con Lea. Fue, yo digo así como engañado por el papá de Lea, que dicen que era hermano, parece, con Rebeca, ya el papá de Lea. Bueno, en Lea, como era la mayor, siempre tenía que casarse primero la mayor. Entonces, Jacob tuvo que trabajar 7 años pensando que tenía que trabajar 7 años por Raquel. Pero cuando un día terminó de trabajar y fue ante su futuro suegro, le dijo, no, tengo que darte primero a Lea porque ella es la mayor y la mayor es la que tiene que casarse primero. Así que después tuvo que trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel. O sea, trabajó 14 años por Raquel. 14 años porque él amaba a Raquel. ¿Ya? Bueno, yo he trabajado muchos años por mi esposa, así que también porque la amo mucho, ¿ya? Y trabajó estos 14 años por Raquel, porque era a quien le llamaba. Pero Raquel no le podía dar hijos, ¿ya? Y aparte de las 2 esposas que tuvo, que era Raquel y Lea, también tuvo concubinas, ¿ya? Con Silpa y Bila. Silpa, ¿no es cierto?, era esclava de Lea y Bila era esclava de Raquel. ¿Ya? Entonces tuvo también hijos con las concubinas y con su esposa. Bueno, con Raquel, al final del tiempo, después de muchos años, tuvo hijo con Raquel. Incluso Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y cuando tuvo a Benjamín, ella murió en el parto. ¿Ya? Bien, entonces acá ustedes tienen ahí, ¿no ha avanzado la diapositiva? Ya, todo eso ya lo hablé ya. Sigamos. También, ahí quedamos. Eso es lo que estaba diciendo recién. Con Lea, Rubén, ahí está. Ahora la otra que viene. Bien. Bien, entonces ahí estuvo con Bila, Neftalí, Dan, que quería ver si se me quedaba algo en el tintero, como se dice. Bien, bueno, si me acuerdo ahí lo conversamos. Entonces, como le digo, tuvo estos 12 hijos, de ahí y tuvo una hija que se llamaba Dina también. José era su hijo amado porque era hijo de la mujer que él amaba, que era Raquel, y que le costó tanto tener hijos. ¿Ya? Así que era su hijo amado. De ahí de Jacob también salieron las 12 tribus. A Jacob también el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿cierto? Le cambió el nombre y de ahí, ¿no es cierto?, tuvo a José, como le digo, tuvo también de los hijos de Jacob salieron las 12 tribus. ¿Ya? Se dice también que José, a lo mejor va a salir más adelante, José también tuvo la primogenitura de su padre, a pesar que era uno de los menores, porque Rubén perdió, que era el mayor, perdió su primogenitura. ¿Por qué? Porque cometió un pecado, ¿ya? Estuvo, ¿no es cierto?, tuvo relaciones con la concubina de su padre. En este caso vendría siendo Bila. ¿Ya? Y es por eso que él perdió la primogenitura de su padre, que fue traspasada a José. Y era una doble porción, la primogenitura correspondía a una doble porción. Y es por eso que también la primogenitura de José como tribu, porque a José le correspondía también ser parte de una tribu. Pero la tribu para José
recayó en sus dos hijos, ¿ya? En Efraín y Manasés. Y por eso ahí estarían las 12 tribus. Los 10 hijos restantes, Leví no podía tener tribu porque ellos estaban dedicados al sacerdocio. La tribu de Leví se dedicaba al sacerdocio. Por lo tanto, eran 10, como dirían, quedan 10 hermanos, 11 con Leví y José, pero Leví no tenía territorio, por lo tanto quedaron 10, y la de José estaban los 2 hijos y ahí quedaron las 12 tribus, ¿ya? Después de eso, con el tiempo, después de Salomón, las tribus se dividió el reino de Israel en 2 tribus, en dos sectores, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedaron las 10 tribus y en el reino del sur quedó Judá con Efraín. Pero como era tan pequeña Efraín y Judá era grande, entonces siempre se reconoce al reino del sur como el reino de Judá, ¿ya? Por eso siempre se habla del reino del sur como reino de Judá, porque era más grande la tribu de Judá que la tribu de Efraín. Ahora, lo importante es que también sabemos que también eso ocurrió porque de ahí también nacería el Mesías, de la tribu de Judá, ¿ya? Bien, historia es que es importante para que podamos entender los contextos de la Biblia, ¿ya? De lo que viene. Y aquí entonces ya entramos a José, que era el hijo amado de su padre, y vemos acá que el hecho de ser hijo amado, de todo lo que le conté, hubo problemas entre sus hermanos, ¿ya? ¿Por qué había problemas? Porque entró la envidia, porque José era privilegiado, él no iba a hacer cualquier tarea, ¿ya? Ahora, ¿por qué era privilegiado? Porque era el hijo amado de su esposa. Además de eso, que José también era buen hijo, era preocupado. En cambio, sus hermanos eran despreocupados, ¿ya? A tal punto que su papá tuvo que decirle a José que fuera a ver a su hermano que estaban con los animalitos ahí para que lo fuera a ver qué estaban haciendo y si estaban haciendo su trabajo. Entonces, sus hermanos le tenían envidia a José. Y lo único que querían era deshacerse de José, ¿ya? Y ahí viene la fe y la fidelidad. En Génesis 37, del 5 al 11 y el versículo 28. ¿Quién lo va a leer, hermana Alejandra? Ya, Génesis 37, del 5 al 11 y después el 28. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Bien, se da cuenta acá cómo la envidia de su hermano
¿A qué llegaron a hacer ellos? A venderlo. ¿Se escucha? Sí, ya. Llegaron a venderlo, ¿no es cierto? Porque José nació como un hombre libre, heredero de la promesa de Dios a su bisabuelo Abraham. Cuando su hermano lo vendieron como esclavo, José pudo haber perdido la confianza en Dios. Sin embargo, escogió permanecer fiel en vez de responder con amargura e incredulidad. La constante fe en Dios de José permitió que experimentara la fidelidad de Dios a pesar del sufrimiento, pero las condiciones empeoraron en vez de mejorar. Veamos una de las injusticias que José tuvo que afrontar, ¿verdad? Entonces vemos acá cómo, a pesar de lo que él pasó, él permaneció fiel al Señor, ¿ya? Él fue vendido por sus hermanos, hermano. Él confiaba, nunca pensó, yo creo que sus hermanos lo iban a vender. ¿Ya? Nunca pensó que lo iban a vender. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo vendieron por envidia. Pero él permaneció fiel. Él permaneció fiel. Él no renegó contra Dios por esto. Su fe, ¿no es cierto?, permaneció intacta. Su fidelidad también. ¿Ya? Entonces él, a pesar de todo, que fue vendido como esclavo, y además estos mercaderes después lo iban a vender también en Egipto. Y fue vendido como esclavo después en Egipto. Y ahí estuvo como esclavo, después de haber tenido todas las comodidades en su casa, de todo lo que él tuvo en su casa, que era amado de su padre, que era privilegiado. Pónganse ustedes la idea de que un hijo regalón, de ser regalón en la casa, de tenerlas todas, de que todo lo mejor, su papá le regaló hasta una túnica muy hermosa, de colores, que sus hermanos también le envidiaron por eso, por la túnica que su padre le había regalado. Entonces, él era muy especial, y llegarse a encontrar de que sus hermanos lo vendieran a unos mercaderes, y después estos mercaderes lo vendieran en Egipto como esclavo. Y estuvo ahí como esclavo, pero él siempre fue fiel al Señor. Hermana Pamela. El versículo 4 dice que los hermanos lo aborrecían y no podían siquiera hablarle pacíficamente. O sea, no era solamente el favorito, lo aborrecían. A tal punto que ellos planearon todo, siempre estaban planeando para matarlo, para deshacerse de él. Y ahí Rubén, ¿no es cierto?, intercedía, decía, no, dejémoslo en la cisterna, no lo matemos, dejémoslo ahí. Y cuando vieron que venían los mercaderes, ahí dijeron, ahí Judas dijo, no lo matemos, vendámoslos. Judas dijo, vendámoslos. Y lo vendieron ¿por cuánto? 20 piezas de plata. Por 20 piezas de plata lo vendieron. No era mucho, yo he averiguado, pero uno dice una cosa, otro, pero en total no pasan de 300.000 pesos. Digámoslo así, porque no es exacto. Entonces, es importante cómo a lo que llega cuando hay en la familia, hay este tipo de situaciones. No me quiero alargar ni salirme por el tiempo, pero esto lleva también a veces como familia, como a veces en la familia hay entre los hermanos, tanto rencor, odio, y esto que decía Pamela, el hecho de que aborrecer a su hermano porque ven que es el preferido, el favorito. ¿Ya? Pero él permaneció fiel, nunca renegó. Ahora nosotros, si estamos en el otro lado, también, nunca aborrecer, nunca desear lo que tiene mi hermano. Nunca. Porque Dios hace en cada uno como Él quiere. Y a cada uno le da al Señor como Él le place. Todo lo que estamos acá, estamos por misericordia del Señor. Nadie merece nada. Todo es por misericordia. Amén. Bien, yo me equivoqué delante, tenía la duda y lo ratifiqué. Las 12 tribus eran las 2 tribus de Judá del sur,
son Judá y Benjamín. ¿Ya? Yo había dicho Efraín, no, es Benjamín. Es un detalle, pero es importante. Bien, sigamos, hermano. Los mercaderes de esclavos llevaron a José a Egipto. La otra diapositiva. Los mercaderes de esclavos llevaron a José a Egipto, donde trabajó en casa de Potifar. Allá llegó a trabajar donde un hombre, ¿no es cierto?, un oficial de allá de Faraón, de Egipto. Allá llegó a trabajar él, estuvo en la casa de este hombre, trabajando. Y este hombre cuando José estuvo trabajando en la casa de Potifar, empezaron a darse cuenta, yo estoy resumiendo toda la historia, que todo lo que José hacía prosperaba. En su trabajo, en las cosas que él hacía, en todo él prosperaba. Y se fueron dando cuenta y aconsejando a Potifar lo que estaba pasando con todo lo que hacía José, prosperaba. ¿Y qué hizo Potifar? Lo dejó a cargo de toda la casa, como mayordomo, a cargo de todo. Lo único que él no tenía que hacer, él podía tocar a la esposa de Potifar. Era lo único que él no podía hacer, era tocar a su esposa, pero él, de todo lo demás, él era el administrador. Pero aquí pasó algo, hermanos, que mientras él estaba allí, en este lugar, él como era de apariencia así como yo, era buen mozo. Era buen mozo él, entonces esta mujer, ¿no es cierto?, siempre lo estuvo hostigociando. Usted sabe. Siempre hostigociándolo ahí hasta para que él, ¿no es cierto?, pudiera caer en la tentación y pudiera estar con ella. Y siempre estuvo ahí hostigociándolo, hasta un punto de que ella lo pilla desprevenido seguramente ahí, y ella está ahí, lo acosando, y él lo único que hizo fue arrancar. Algunos dicen que arrancó desnudo, otros dicen que arrancó mal, pero lo importante acá no es cómo estaba cuando arrancó, sino que él arrancó. ¿Ya? Arrancó de la tentación porque la mujer lo fue a tentar. Y dice que ella se quedó con el manto de él y ella lo acusó, lo calumnió por despecho. Por despecho, como no pudo conseguirlo a él, lo acusó de que él la había violado, se había sobrepasado con ella, ¿ya? Y lo acusó. Y ahí está vamos a leer Génesis, no veo nada acá, pero 39, 13 al 23. ¿Quién tiene Génesis? ¿13 al 23? Yo pasé el papelito a una persona para que nos leyera. Ahí sí. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero ahora Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Una acotación. Yo dije de violación, pero porque se dice que ella lo acusó de violación. Ahora, yo he leído bien, y ustedes leyeron, no dice la palabra exactamente que fue violada, ¿ya? Por si acaso. Pero se especula que da a entender eso. A veces en la Biblia se usan eufemismos. Los eufemismos son para darle un vocabulario más bonito, más decoroso, a algo que es muy fuerte. Entonces puede ser que también a veces no se diga exactamente, pero aquí lo importante no es si la violó o no la violó. Aquí lo importante es que ella, ¿no es cierto?, quiso sobrepasarse con él, y lo importante aquí es que él no cedió a la tentación. Y lo otro importante es que él fue preso, ¿no es cierto?, fue encarcelado, pero él nunca renegó contra Dios, a pesar de la injusticia que había pasado. Y fíjese que él en la cárcel le pasó lo mismo que cuando estaba con su hermano. Cuando estaba con su hermano era el preferido de su padre. ¿Por qué? Porque él tenía una buena conducta. Cuando él fue vendido, ¿no es cierto?, como esclavo, cuando estuvo ante el oficial Potifar, fue bendecido porque él mostraba, ¿no es cierto?, Dios lo bendecía. Todo lo que él hacía prosperaba. Dios estaba con él. Cuando ahora estuvo en la cárcel, ¿qué pasó con él? También el jefe de la guardia, ¿qué hizo? Lo dejó a cargo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor estaba sobre él. Porque Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, él podía, ¿no es cierto?, sobresalir donde él estaba. En el lugar donde él estaba, él era de bendición. Y era un hombre de confianza. Acá, ¿no es cierto?, vemos, de acuerdo a lo que leímos, cómo, ¿no es cierto?, el jefe de la guardia lo dejó a cargo de todo. ¿Ya? Porque él era fiel, hermano. La fidelidad es muy importante, hermano. Ser fiel no solamente porque nos va bien, no ser fiel porque los demás son fieles. La fidelidad tiene que ser incondicional. Y la fidelidad a Dios tiene que ser incondicional. Hay momentos que podemos pasar, momentos muy complicados, muy difíciles, pero no por eso debemos dejar ser fiel. A veces Dios se manifiesta en nuestras vidas en medio del sufrimiento. A veces el sufrimiento no lo entendemos. No sabemos por qué estamos sufriendo, no entendemos el por qué nos viene ese sufrimiento. Y a veces nos quejamos ante Dios por la situación que pasamos. Pero Dios tiene un propósito. Así como lo tuvo la vida de José, también lo tiene en nosotros. A veces hay enfermedades, a veces hay momentos difíciles económicos, a veces hay injusticia, hermano. Pero Dios tiene un propósito. José salió, ¿no es cierto?, de su casa como un rey, como una persona que estaba muy bien atendida, como un hijo privilegiado, a ser vendido como esclavo, a estar como esclavo en un país distinto, extraño, diferente en cuanto a cultura y en cuanto a religión, porque ellos adoraban a muchos dioses. No eran monoteístas, eran politeístas, tenían muchos dioses. Y cuando él, ¿no es cierto?, se extrañaban porque él adoraba solo a un Dios. En esa dificultad, en medio de un pueblo politeísta, distinto, cultura distinta, él fue fiel a Dios. Y además de eso, esclavo. Y aparte de eso, acusado de algo que no fue. Y aún así fue fiel. Y aún así Dios mostró su misericordia hacia él. En el lugar donde él estaba, siempre Dios lo bendecía. Y siempre Dios lo destacaba. ¿Por qué? Porque él confiaba y era fiel a Dios. No importa la circunstancia, no importa el momento, pero nosotros tenemos que ser fiel a Dios. Y yo sé que es difícil, hay momentos muy complicados en que nos cuesta ser fiel, nos cuesta tener fe. Pero el Señor es poderoso, hermano. Y Él es fiel, aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel.
porque su naturaleza, porque su atributo es que Él es fiel. Amén. Gloria al Señor. Y este hombre permaneció siendo fiel. Mire, su fidelidad lo llevó a ascender al poder. Lo llevó a ascender al poder. Génesis 41, del 8 al 16. Amén. Sucedió pues por la mañana, estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos a él, nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. ¿Cuánto es? 16. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino al Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al Faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Amén. ¿Hasta cuándo leyó usted, hermana? Ya, el 39 al 45. ¿Quién lo tiene? 39 al 45. Dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber que todo esto no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodillas, y los puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Amén. ¿Se da cuenta cómo fue bendecido después de haber estado preso? ¿Cómo fue tomado después en Egipto? ¿Qué lugar ocupó él? El segundo, hermano, en un pueblo pagano, politeísta, pero Dios lo honró. ¿Por qué? Porque él interpretó los sueños de Faraón. Ya, ahí había un copero y un panadero que el copero, él le interpretó los sueños al copero y al panadero en la cárcel, pero el sueño del copero era que se salvaba y el panadero no. Y ahí se acordó el copero, ¿no es cierto?, de que él interpretó los sueños y habló. Y aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, Dios, por su fidelidad, lo puso, ¿no es cierto?, en un lugar privilegiado. Ser el segundo en Egipto. Después de Faraón venía él. ¿Ya? Entonces vemos cómo Dios va
estaba cumpliendo el propósito en José. Después es importante reconocer la soberanía de Dios. Eso está en Génesis 50, del 15 al 21. Amén. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Juan 21. El 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. ¿Se da cuenta la soberanía de Dios? Al final, todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Sus hermanos al final llegaron con su padre. ¿Y qué hubo ahí? Reconciliación. Hubo reconciliación, hermano. Porque Dios es soberano y Dios tiene un propósito. ¿Qué hubiese pasado si José no hubiese cumplido lo que el Señor le decía que tenía que hacer? ¿Qué hubiese pasado si José se hubiese desanimado y no haber seguido, ¿no es cierto?, para cumplir el propósito de Dios? Tuvieron 400 años en Egipto, porque era necesario que estuvieran 400 años en Egipto. Porque llegó el hambre, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y tuvieron que estar ahí en Egipto. Y estuvieron 400 años porque Dios tenía un propósito. Porque Dios de ahí de Egipto lo iba a sacar, ¿dónde? A la tierra prometida. Amén. Entonces, yo estoy acortando, hermanos, por el tiempo. Hay mucho que hacer de esto, pero lo importante es dejar esta reflexión. Es probable que José haya suplicado a Dios una y otra vez que lo liberara de la esclavitud y de la opresión. Incluso Jesús mismo, frente al sufrimiento de la cruz, le preguntó a su Padre, en quien confiaba absolutamente, si había un camino diferente, en Mateo 26, 39, para el cumplimiento del plan de Dios. Señor, le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Señor, si es posible que yo no beba esta copa, si no es posible que yo beba por decirlo así, parafraseado, este trago amargo, si no es posible que yo no haga esto, no tenga que beber esto, no tenga que pasar por esta situación, porque él sabía lo que venía. Pero dijo, pero por sobre todo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él fue fiel. Aquí José, ¿no es cierto?, como Jesús, fue fiel a su Dios. Nosotros también podemos orar de esta manera. No tenemos que callar respecto a los momentos en que desearíamos no estar pasando por un cierto sufrimiento. Podemos ser totalmente sinceros con Dios en la oración, pero también debemos confiar en Él como Padre Celestial y decir como Jesús: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Tal vez nuestras circunstancias no cambien aunque lo pidamos, pero la historia de José nos enseña que Dios es bueno. Dios dispone todo para bien si confiamos en Él, así como hizo en la vida de José y Jesús. José, analogía, José se asemeja a Cristo de muchas maneras al resistir al mal. Ser traicionado por sus hermanos, amados por su padre, sufrir por los pecados de otros, tomar una esposa gentil mientras estaba en exilio y al fin convertirse en un gobernante poderoso, después de lo cual restauró a sus hermanos.
Eso está en Hechos 7. Ustedes después lo leen, Hechos 7 del 9 al 13. Vamos a hacer una analogía entre José y Cristo. José fue tentado, Jesús también fue tentado y no se dio la tentación. José fue traicionado por sus hermanos. Jesús fue traicionado por quienes estaban a su lado. Judas los vendió por 30 piezas de plata. José fue vendido por 20 monedas de plata por sus familias. Entonces José viene siendo como un tipo de Cristo por las circunstancias que él pasó. Y vamos a llegar hasta acá, pero quiero que usted reflexione en esta palabra, que no importa las circunstancias, no importan los momentos, pero el Señor siempre es fiel y siempre está ahí. Usted ve todo lo que pasó José y todo lo que pasó Cristo, pero Jesús siempre permaneció fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Fue traicionado, fue injustamente acusado, igual que José. Fue calumniado, el juicio de Jesús fue ilegal. No podía haber juicio en la noche. No podía ser tomado como testigo a alguien que había estado con Jesús. Y fue traicionado por su propio pueblo, como José fue traicionado por su propia familia. Pero un día José vio que el Señor lo restauró y que Dios lo puso en un lugar alto. Y pudo, ¿no es cierto?, perdonar a sus hermanos y reencontrarse con su Padre. Así Jesús murió en la cruz, pero el Señor lo premió. Lo premió porque dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dijo: este es mi Hijo. Él hizo la voluntad de su Padre porque era el Hijo amado. Y a pesar de la traición, a pesar de todo lo que pasó, que su mismo pueblo lo entregó, pero Él no escatimó, no abrió su boca, no dijo nada. Y Él lo hizo todo por nosotros, con un propósito: para que pudiéramos ser salvos. ¿Ya? Así como José, ¿no es cierto?, hizo todo por su hermano, por su familia, por su pueblo, así también Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Porque por su llaga nosotros fuimos curados, por su llaga nosotros fuimos restaurados. Pero en su resurrección tenemos la vida eterna. Porque si no hay resurrección, no hay vida eterna. Porque no basta que Él le haya muerto, sino también tenía que resucitar. Y Cristo resucitó. Murió una sola vez, no todos los años. Una sola vez y para siempre. Resucitó y ahora ahora no está muerto, ahora está vivo. Y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a tomar la ofrenda, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Un Dios que nos ama, Señor, a pesar de nosotros, Señor. A pesar de nuestras falencias, de nuestras dificultades, de todas las cosas que nosotros podemos tener, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y en este día, Señor, en que el mundo, Señor, celebra tu resurrección, nosotros queremos decirte que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque ahora somos libres. Ya no somos esclavos, somos libres. Gracias por esa libertad que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga. Hermana, puede tomar la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda.